Muy buenas, estamos de vuelta. Esto es Crossover Podcast, aunque bueno, se supone que ya deberíais saberlo si nos estáis escuchando. Hemos empezado 2023 después de tomarnos ahí unas largas vacaciones navideñas que se extienden desde nuestro número anterior y empezamos el año 2023 pues celebrando el 30 aniversario de la marca And One, que va a ser nuestra protagonista en el capítulo de hoy, en nuestro episodio número 11. Y para ello, pues ni más ni menos que, como siempre, tengo a mi lado a Filippi. ¿Qué tal, Filippi? ¿Cómo vas? Aquí estamos, ¿no? Como siempre. Hacía tiempo que no nos veíamos por estos lares. ¿Has cambiado mucho de 2022 a 2023 o no? No, igual, estamos igual, ¿no? Intentaremos cambiar para mejor. La canción de La vida sigue igual, ¿no? Sí, no, pero esperemos que cambiemos a más y podamos volver a la senda de un programa al mes, más o menos. Esperamos no hundirnos como se hundió con el tiempo And One, que es, como decía, el protagonista de nuestro episodio de hoy, que muchos conocerán, obviamente, los más viejunos incluso podrán decir que se acercaron al baloncesto callejero, al streetball, gracias a And One, pero que a lo mejor mucho chavaluco no tiene ni idea de lo que estamos hablando. ¿Qué es And One, Filippi, para los que no sepan de qué va este rollo? Pues yo diría que fue la primera marca de baloncesto, de gente de baloncesto para gente de baloncesto, ¿no? Sería la primera marca y en su momento, pues a finales de los 90 y principios de los 2000, una marca que petó muy fuerte y que cambió bastante. Yo creo que influyó mucho en el baloncesto en general. Sí, se presentó un poco como la alternativa rebelde, la alternativa callejera, la alternativa trash talk de las marcas que mandaban en el mundo del baloncesto. And One fue fundada en 1993 y, como tú decías, bueno, pues pegó el pelotazo un poco más adelante con un movimiento de marketing espectacular, que es lo que a casi todo el mundo le sonará, que es eso de las And One Mixtape. And One lo que hizo para promocionar la marca, bueno, pues fue regalar con cada caja de zapatillas un VHS para los de la ESO, un DVD pero gordo que se mete en un DVD más gordo todavía. Un VCR. Sí. Y lo que hacían es que con ese VHS acercaban a la gente a las calles. Es decir, había una serie de highlights, una serie de jugadas de un chavalillo muy joven que se llamaba Rafael Alston y al que todo el mundo apodaba Skip to My Lou, de ahí que esa primera And One Mixtape se conociese como la Skip Mixtape, en la que, bueno, pues ofrecía una serie de imágenes, de jugadas, de ambiente, de canchas que se desconocían hasta la época para lo que era el público mayoritario. Obviamente la gente de los barrios de Estados Unidos que estaba acostumbrada al baloncesto de playground no era nada nuevo para ellos, pero para el público mayoritario sí. Y ahí empezó, bueno, a ganar una notoriedad brutal hasta el punto de que la gente se volvía loca para poder comprar unas zapatillas y tener ese VHS. Sí, fue al revés. La gente compraba las zapatillas para tener la mixtape, ¿no? Exacto. Pues fue muy curioso, muy curioso. Y también fue un momento que fue cuando también empezó a llegar al resto del mundo, a España, ¿no? Porque yo sí que recuerdo el logo, que a mí me gustaba mucho, el primer logo que tuvo And One, que era el jugador, ¿no? El player. Sí. Yo recuerdo una camiseta de un compañero de clase en el 96 o 97, una camiseta que tenía con una de esas frases
de Trash Talk, ¿no? Que él hizo un viaje a New York en verano y volvió con una camiseta de esa. Y fue la primera imagen que tuve de eso, de Ang-Wan. Luego, aparte de todo el tema de Slam, ¿no? Las publicidades, Coney Island, con Stephen Marbury. Y luego, bueno, luego lo que petó y nos enganchó bastante al tema de Ang-Wan fue las mixtapes, ¿no? ¿Cuál fue tu primera mixtape? La primera mía fue, y no sé muy bien por qué llegó a mis manos ese VHS, fue la mixtape, la 3, la de Hot Sauce, que en VHS, es el único VHS de Ang-Wan que yo tengo. A partir de ahí luego ya fueron DVDs y tal, pero llegó a mis manos, es que tendría que verlo tranquilo, pero juraría que me compré mis primeras Ang-Wan en Vancouver, un verano que me fui a estudiar inglés a Vancouver, y juraría que allí me regalaron el VHS. Pero no estoy muy seguro de cómo llegó ese VHS a mis manos, ¿eh? ¿La tuya cuál fue? La mía fue la 2. Me pasaron un VHS que se veía mal y se escuchaba peor. Y se veían ahí, bueno, alley-oops. No se veían tampoco muchos, digamos, los trucos, ¿no? Se veían, eso, baloncesto en la calle, alley-oops. Recuerdo sobre todo uno con bote desde más allá de medio campo. Y entonces, hostia, digo, esto es lo que había leído yo alguna vez de la mixtape. Pero luego la 3, recuerdo que ya fue por internet, ¿no? Estaban en VHS, pero yo recuerdo verla ya la 3 cuando salió, con su tráiler y todo por internet. Yo las de la 3 en adelante recuerdo descargármelas en el Napster. ¿Tú te acuerdas del Napster? Wow, que Napster, te descargabas ahí 20 virus y una película, o 20 virus y un partido de básquet. Sí, pero para no ir para adelante tan rápido, porque además tú ya has dicho una cosa que yo creo que es súper importante, ¿no? Que en las primeras mixtapes no se veían muchos trucos y se veía más básquet. Ponemos a la gente en situación. Como decíamos, Ang-Wan se fundó en 1993. Nosotros nos enteramos de lo que era Ang-Wan pues a finales de los 90, cuando llegan a nuestras manos estas mixtapes, estos vídeos con un highlight detrás de otro. La primera mixtape es de 1998, que es la mixtape de Rafer Alston. Pero antes de eso, antes de que el streetball o el baloncesto callejero se convirtiese en la seña de identidad total y absoluta por estos vídeos de Ang-Wan, en Estados Unidos a Ang-Wan se le conocía por otra cosa. Y no por algo demasiado bueno. Y es que en 1996, Stephen Marbury se convierte en la imagen de Ang-Wan, en el jugador NBA de Ang-Wan, al que ellos le dan el primer prototipo de zapatillas y en uno de sus primeros partidos se rompe por completo. Salta, la zapatilla, unos dicen que por culpa de la zapatilla que no era de buena calidad, otros dicen que por mala suerte, Stephen Marbury se rompe y en las televisiones de todo Estados Unidos y en los periódicos de todo Estados Unidos aparece Stephen Marbury en el suelo con la pierna en alto y en la suela de la zapatilla el logo del player que tú decías de Ang-Wan. Esa fue la primera imagen que tuvo el público del baloncesto de Estados Unidos de Ang-Wan. Menos mal que la cambiaron. Stephen Marbury no rompió contrato con la marca, por mucho que sus agentes lo intentasen, y yo creo que la marca como en un intento de limar asperezas o de devolver quizás esta lealtad a Marbury, le convirtió no solo en la imagen de la empresa, sino que le empezó a hacer anuncios súper chulos y se lo llevó a sus raíces, a Coney Island, donde grabaron uno de los primeros anuncios de Ang-Wan, que es guapísimo, con Stephen Marbury driblando entre polletes de tráfico y cosas así. Y a partir de ahí, y sobre todo a raíz del Ang-Wan Mixtape 1, la marca pues pegó el pelotazo del que tú hablabas antes, Filippi, y fue para arriba. El tema es que Ang-Wan lo que hizo es que al ver cómo funcionaba de bien el tema de las mixtapes, pues pensó, bueno, pues vamos a explotarlo al máximo. Y después de la mixtape 1, como su nombre indica, vino la 2 y así sucesivamente. Para ello, Ang-Wan lo que hizo fue crear una plantilla de jugadores, el crear una especie de equipo de jugadores con el patrocinio de la marca que se los llevaba de playground en playground
grabando vídeos, grabando highlights que luego juntaban en unas mixtapes que al principio eran de 10-15 minutos, no más. Y entre ellos, bueno, pues empezaron a estar los jugadores que después se hicieron mundialmente famosos, pues hombres de la talla como Shane the Dribbling Machine, Main Event, Hedek, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué había de distinto en esas mixtapes originales, en esas raíces, que luego se fue perdiendo con los años? Pues ni más ni menos que el baloncesto propiamente dicho. Las mixtapes de Angwan se convirtieron en un compendio de highlights, en un compendio de trucos, de pasos, de dobles de la época, de campos atrás, en el que primaba más el espectáculo que el baloncesto en sí mismo. Y como los propios jugadores dicen en alguno de los documentales de los que hoy vamos a hablar también, que es tanto el documental de Netflix como el documental de ESPN, bueno, pues Angwan pasó de ser una marca de reyes del playground a convertirse en el equipo de los Harlem Globetrotters del baloncesto de asfalto. Y yo creo que ese fue el gran error de la marca, ¿verdad? Esa es la mejor definición, la de ser de los reyes del playground a ser los Globetrotters de la calle. Cuando hicimos porque he estado mirando y no recordaba en qué número de crossover hicimos como un informe, ¿no? de las mixtapes de Angwan. Al final, Angwan es mucho más que las mixtapes, pero lo que acercó al público la marca de Angwan fueron las mixtapes. Fue que puntuamos, ¿no? Puntuamos las mixtapes, y es curioso como vale que le damos la más puntuación fue la 3, porque yo creo que fue el boom y fue la que cambió, hizo algo diferente, pero luego la que nos gustó mucho fue la 7, la 8, pero porque volvían otra vez a las raíces. Sobre todo, yo creo que ahí fue un poco cuando ellos intentaron, a ver, algo va mal, estamos perdiendo ventas, estamos perdiendo notoriedad, estamos perdiendo credibilidad, que es algo de lo que hemos hablado en este crossover podcast alguna vez, ¿no? La credibilidad de las calles. Hay que volver a raíces. Y la 7 fue una mixtape muy potente, porque es la mixtape en la que encima Angwan aprovechó que durante esa época patrocinaba a Jason Williams, Chocolate Blanco, y a Speedy Claxton. Le utilizó y a Speedy Claxton, cierto, y los utilizó también en la mixtape con imágenes suyas de instituto. Y fue también la mixtape en la que debutó en este tipo de vídeos, pues yo creo que uno de los nombres propios que ha mantenido a flote la marca durante mucho tiempo hasta que, bueno, pues ya se vino abajo por completo, que fue The Professor. Un chico blanco. ¿Fue en la 7 de Professor? Sí, juraría que sí. Oh. Sí, verdad, porque la 5 todavía era el tour, es la que vuelve Skid to My Lou, la 6 es la de Ali Moe, pues sí, es la 7. Y con The Professor lo que hicieron fue hacer ver a la gente que Angwan era como una marca global, en la que de repente un chavalito blanco, rubito, tirando a pelirrojo, sin demasiadas condiciones físicas, bueno, pues tuteaba a los que hasta entonces habían sido sus ídolos de Angwan, ¿no? Y formaba parte del tour que hacía la marca. Y yo creo que también ahí aprovecharon un poco el tirón con White Chocolate, pues para también abrirse a otros mercados, ¿no? La 8 intentó mantener ahí un poco la línea de los comienzos de las raíces, y a partir de ahí ya la marca fue cuesta abajo y con los frenos de adorno. Sí, totalmente. Es verdad, ellos pasaron de ser una marca de baloncesto a ser una marca de, bueno, no sé si tú has dicho antes mainstream, pero no sé si es de trucos de baloncesto o de marcas diferentes. Se desenganchó un poco del baloncesto, ¿no? Y es algo que luego intentaron volver a raíces, pero como que ya no, ¿no? Supongo que marcas más potentes como Nike, como Adidas, porque hay que recordar que al principio de los 2000 Angwan estuvo cerca de pillar a Nike como marca que más generaba dinero en baloncesto. Sí, o sea, por delante de Adidas, Reebok ya estaba bastante muerta, incluso aunque tenía en aquel momento Allen Iverson. Bueno, era como la segunda marca. Y hasta el punto, Filippi, de que Nike
tuvo que subirse al carro del baloncesto callejero, subirse al carro del streetball para no perder la poca ventaja que tenía todavía con And One, y fue cuando hizo aquel anuncio épico y que yo creo que tú y yo hemos visto millones de veces y que la gente ha sido un poco más del rollo playground también, que fue aquel anuncio del Nike Freestyle, que salían haciendo trucos con el balón al ritmo de una coreografía y al ritmo de una percusión que cogía una simbiosis con el bote del balón y los pases, ¿te acuerdas? Bueno, es que ese anuncio me parece historia. Parece historia no solo de baloncesto, sino también de los anuncios. Un anuncio buenísimo. Pero luego no solo hicieron eso Nike, hizo también lo de los Battlegrounds. Se metió un poco mucho más, ¿no? Incluso en los torneos de calle. Adidas también luego apostó más fuerte. No tanto por el modelo calle, pero intentó coger en su momento pues, jugadores que rollo McGrady, Billup, Duncan, ¿no? Intentó... Claro. Yo creo que la clave de aquel anuncio también fue un poco de dar un toque de atención a And One y decirles lo que vosotros queréis hacer o lo que vosotros estáis haciendo, si nosotros nos ponemos lo hacemos mejor, ¿no? En plan, tenemos, por supuesto, muchísimos más medios y luego tenemos una cartera de jugadores como la que salía en ese anuncio, ¿no? Desde Vince Carter a Rasheed Wallace, Lamar Odom, Jason Williams. En plan, vosotros tenéis la calle, pero si nosotros queremos, lo podemos hacer 1000 veces más visible y 1000 veces mejor, quizás, ¿no? Sí, porque entonces lo que hizo And One, que eso no llegó a hacerlo nunca Nike, aunque no tuvo la consistencia de hacerlo Nike, es los Mixtape Tour. De hacer ruta, que eso yo creo que fue una buena avanzada de una buena evolución de And One. Después de las mixtapes, hacer los Mixtape Tour con los que también consiguen material para las siguientes mixtapes. Lo único que hizo Nike parecido a eso es lo que tú decías de los Battlegrounds, del torneo este internacional de 1 contra 1, que sí que también sacaron sus DVDs y que vendían la moto muy bien, porque es verdad que mientras que And One hacía como una producción o un montaje muy underground, Nike hacía un montaje espectacular a la altura de Hollywood, ¿no? Viajando a las ciudades de cada uno de los jugadores de este torneo de 1 contra 1, un torneo del que sale un tal Amar Así, que ya le dedicaremos un programa especial, porque es una de las leyendas del streetball, yo creo que europeo, pero también mundial, ¿no? Sí, y que se ha retirado hace poco. Vendían muy bien ese producto ellos. Entonces, el tema, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con And One? ¿Por qué la caída? ¿Qué pasó? Sí, y me da igual que ahora mismo todo el mundo esté, bueno, todo el mundo, los propios protagonistas estén apareciendo en podcast, estén ahora haciendo documentales, ya sea el de Netflix, ya sea el de ESPN. ¿Por qué ahora todos están intentando? ¿Es nostalgia? ¿Es intentar exprimir la marca? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Yo creo que al final es un poco que también todo el mundo tiene sus necesidades económicas, ¿no? Y que quizás el sacar estos documentales, el hacer estas entrevistas en podcast y tal, viene un poco dado porque al final todo el mundo tiene sus necesidades económicas y tiene que comer, ¿no? Y también yo creo que es un poco, sobre todo por parte de los jugadores, el hecho de que ellos lo cuentan tanto sobre todo en el documental de Netflix más que en el de ESPN, cuentan que llegó un momento en el que ellos se sentían utilizados por la marca, ¿no? Se sentían que la marca ganaba muchísimo dinero gracias a ellos, pero que ellos no cobraban lo que se merecían por todo lo que estaban haciendo por la marca. Y yo creo que el sacar hoy o sacar hoy en día todos estos a lo mejor trapos sucios o rememorar aquellos tiempos y tal, es un poco por mira, nosotros ya no formamos parte de la marca, pero vamos a aprovechar este tirón, supongo que en 2023 incluso mayor por el aniversario del que hablábamos al principio, para también recordar a la gente que seguimos aquí y de paso, bueno, pues poner el cazo a ver qué nos cae. Porque no al final yo creo poco, que... No cobraban poco los jugadores. Si te pones a pensar, no cobraban poco. Lógicamente no cobraban como jugadores NBA, pero su trabajo tampoco era 8 o 9 meses durante el año.
No soy yo quien aquí era fumar porros y jugar en canchas de medio Estados Unidos. Ahí está. Vale que luego viajaban en condiciones, no como NBA, viajaban en un autobús bien equipado, pero en un autobús, compartían habitación en los hoteles, bueno, se dice... No sé si llegan a decirlo en algún documental lo que cobraban. No, la pasta en concreto no. Sí que se ve en el documental de Netflix, se ve que hay un momento en el que hay bastantes envidias porque algunos jugadores cobran más que otros y, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la incursión de Professor en el Mixtape Tour y como yo creo que como una de las caras visibles de la marca, creó muchas envidias entre los jugadores porque decían, joder, nosotros llevamos aquí desde el año 1 y este chaval que acaba de llegar gana más dinero que nosotros y tiene más publicidades que nosotros. Y yo creo que ahí también ese tema fue uno de los, bueno, pues quizás de las piedras que se fue poniendo en la mochila de Angwan para que llegase un momento en el que nadie fuera capaz de cargar con ella. Se ve también no recuerdo en qué Mixtape Tour fue, un día que volvió Skip to My Lou a jugar un partido con esta gente como parte del tour, cuando Skip se pelea en la NBA, que varios jugadores van al vestuario después del partido con intenciones de liarse a mamporros con Skip to My Lou por algo que había pasado en el partido y también se dice que un poco por las envidias de que era el único jugador de Angwan que acabó en la NBA. Entonces que al final fue un compendio de muchas cosas y que acabó explotando. Sí, pero bueno, al final no pasa lo mismo en los equipos, que llega un jugador nuevo y uno cobra más y otro cobra menos ¿no? El problema es que es lo de siempre, ¿no? Al ser tan real, ser tanto de la calle, es lo que al final los mata, ¿no? Sí, pero es un arma de doble filo porque ellos por un lado van con ese espíritu del hood, con ese espíritu del barrio y de la calle, pero por otro lado, en el momento que empiezan a llenar pabellones, se creen estrellas de la NBA. Entonces, tienes que aclararte, ¿no? ¿Quieres ser un tío de barrio o quieres ser una estrella de la NBA? Si quieres ser un tío de barrio, pues cumplimos con las condiciones, entre comillas, no escritas de ser un jugador de barrio. Si quieres ser una estrella de la NBA, entonces tienes que ser consciente, pues justo lo que tú decías, que en los equipos sucede eso. Jugadores que cobran más, hay jugadores que cobran menos, hay jugadores que hacen anuncios y hay jugadores que son el jugador 15 de la plantilla, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que también ahí como que los propios jugadores no tenían muy claro cuando todo ya explotó hasta el punto de que hacían este mixtape tour que tú decías, que empezaron haciendo 4 ciudades nada más y que acabaron haciendo tours por pues 20, 30 ciudades de Estados Unidos, llenando pabellones e incluso llenando pabellones de la NBA, que yo creo que es algo incluso impensable para los que mencionábamos antes, ¿no? Los Harlem Globetrotters. Que ahí ellos también pierden un poco la noción de qué es la marca y qué son ellos, ¿no? Incluso yo creo que la propia marca pierde identidad y es un poco lo que hemos hablado muchas veces de, joder, Angwan descubrió el streetball a muchísima gente y presentó el streetball al mundo entero con estas jugadas de playground, con imágenes del Rucker Park, con imágenes de New Jersey, de Venice Beach, bla, 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 bla. Pero luego prostituyó lo que era un poco el baloncesto callejero, o al menos así es como lo veo yo, con el tema de highlights, pero highlights con trucos, highlights con jugadas que en cualquier torneo oficial de baloncesto que se juegue en la calle serían señalizadas como infracción, y cambió también un poco el concepto y convirtió a estos jugadores de barrio en esos Harlem Globetrotters del playground, pero sin explicarles bien qué es lo que estaba pasando. Sí, se pasaron de rosca, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, fueron más allá, porque sí que es verdad que justo en la Mixtape 3, que es la de Hot Sauce, que es otra de las caras del baloncesto callejero y que yo creo que ha influenciado muchísimo a cientos de miles de chavales que vieron aquellos vídeos. Hot Sauce sí que salía haciendo trucos propiamente dichos con el balón, ¿no? En pachangas, porque no eran ni siquiera partidos como tales, era cualquier pachanga que podíamos jugar cualquiera de nosotros en la calle. Sí que salía haciendo trucos y sí que salía cometiendo ciertas infracciones, pero que yo creo que por la novedad y el desconocimiento la gente tampoco tenía claro si eso era legal o no, ¿no? El famoso boomerang que hacía, había quien decía, no, pero es que eso se considera un tiro a canasta, no, es que eso no son dobles, no, es que tal, y como que la novedad hacía que también jugar un poco al despiste. Pero claro, a raíz de ahí, cuando tú ves que en los partidos del Mixtape Tour
hay campo atrás, hay dobles, hay pasos, se pasa el balón al speaker, se pasa el balón al público y cosas así, tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde quedaron esos vídeos del Rucker Park, de New Jersey y muy, muy undergrounds, ¿no? Sí, totalmente. Tú sabes que además, esto creo que lo cuentan en el documental de ESPN. Tú sabes que Angwan se acercó a Greg Marius, el que era organizador del EBC, del Entertainer Basketball Classic del Rucker Park, para proponerle grabar varios partidos allí y así poder tener material para la Mixtape 2. Y Greg Marius no lo vio claro. Aparte, se dio cita a muchísima gente en el Rucker Park y no se podía controlar muy bien en lo que era en cuanto a seguridad, pero sobre todo Greg Marius no veía claro que se asociase el torneo del Rucker Park, que tantos años llevaba él trabajando en ello, con la marca y sobre todo con ese concepto que la marca parecía que quería dar al streetball. Y por eso esa mixtape, la que tú decías que te llegó a ti, la primera, ¿no? La 2, sí, se hizo en New Jersey, en Linden, en el barrio de Main Event. Sí. Por eso la trasladaron allí, porque incluso desde el principio ya algunas, llamémoslo empresas o organizaciones, no veían claro que eso fuese a acabar bien. Yo no recordaba. ¿Se sale en el documental de ESPN? Estoy casi seguro que sí, que salen diciendo que la Mixtape 2 se quiso grabar en el Rucker, pero que por seguridad y porque Greg Marius no lo veía claro, al final no se hizo allí. También del documental de ESPN recuerdo que primero que se hace muy corto. Sí. Y más ellos que tuvieron, bueno, uno de los primeros, no sé si de los primeros, pero reality shows de streetball. ¿No? Yo juraría que ellos se vanaglorian de que era el primero y pues seguramente fuese así, ¿no? De hecho, hicieron 2 temporadas que salieron en DVD y luego ya las siguientes... Pero hay una anterior, ¿no? La de Ball Access. Es como anterior, pero luego ya hicieron las 2 temporadas de Streetball, que ya era un programa semanal, ¿no? De a ver quién bueno, reality, haciendo el seguimiento del tour y, bueno, y entraban jugadores, salían jugadores, habían jugadores que estaban, ¿no? Entre 3 se jugaban quién seguía en el tour y al final de la temporada, pues, a uno pues conseguía contrato. Que al final, viendo todo el movimiento que tenían de partidos a lo largo y ancho de Estados Unidos, uno conseguía contrato por el reality, pero luego siempre fichaban a 2 o 3 más, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, necesitaban gente, necesitaban roster. Era un poco el drama de, solamente ha ganado uno y luego al año siguiente te encontrabas ahí a 5. Y tú decías, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando, no? Sí. Sí, por eso digo que el documental de ESPN se queda un poco corto, ¿no? Porque podrían haber exprimido mucho más, ¿no? Este tema. Porque fue el primer documental, no sé si fue anterior al de Netflix, que quizás es, bueno, más vistoso para la gente, bueno, un poco más... Pero al final los jugadores que hablan son los mismos, más o menos. Sí, yo creo que por ponerles un poco, por poner cada documental en su sitio, como que el documental de Netflix habla un poco más del aspecto empresarial de Angwan y la relación de los jugadores con la empresa y con las ganancias y con todo lo que es económico de Angwan, ¿no? Y su boom empresarial compitiendo con Nike, como tú decías antes. Y el documental de ESPN, yo creo que habla más del aspecto cultural de Angwan, de cómo Angwan, lo que tú también decías al principio, cambió el juego por completo, ¿no? Incluso en el de ESPN hablan de que el concepto mixtape es un concepto que utilizan los DJs de hip hop y la idea de las Angwan mixtape era que tuvieran música propia creada para esas mixtapes y de hecho, si lo recuerdas, en todas las mixtapes constantemente entre highlight y highlight salían saludos de DJs famosos, de rappers famosos y tal, porque el boom cultural que fue Angwan como marca y posteriormente como con todo este movimiento de las mixtapes hizo que realmente todo el mundo con cierta relación con la calle y con el barrio quisiera formar parte de ese movimiento. Totalmente. No, como... me he acordado una cosa que no sé si la hablamos, que es
cuando grabamos el último episodio, fue el 10, estábamos hazlo en el parque, en Barcelona, en Sants, y no sé si hablamos quién estaba allí, que le pilló de vacaciones y se acercó al parque. No. Set Free. ¿En serio? Sí, el DJ de N1. Estuvo allí y se pasó por A ver por qué el se parque. cogía, ¿no? Sí. Porque aparte de los jugadores, bueno, estaba Set Free y estaba uno de los, bueno, yo creo que te diría de los protagonistas de N1 Mixtape Tour, que es Duke Tango. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que cada playground de Estados Unidos, sobre todo cada playground de Nueva York, quizás son más famosos, ¿no? Pero cada playground de Estados Unidos tiene su propio speaker y cada torneo tiene su propio speaker. Y N1 tenía el suyo, que era Duke Tango, que también fue uno de los speakers del Rucker Park durante muchos años y que no solo era la voz de N1 durante el tour, sino que se convirtió en un auténtico icono y que frases suyas, lo siento por la comparación si a alguno le parece de cuñado, pero frases suyas eran un poco rollo chiquito de la calzada, que de repente todo el mundo las decía. Oh, baby. ¿Tú te acuerdas, eh? Sí. Todo el mundo las repetía, todo el mundo las decía y N1 jugó muy bien la baza de Duke Tango porque además es un tío muy, muy carismático, que encajaba muy bien con el público y todo. Sobre todo el tema porque al final esto es como los Globetrotters, ¿no? Al final puedes conocer uno o dos jugadores, pero tú vas a ver los Globetrotters. Sí. Y en One era un poco igual, ¿no? Te puedes conocer uno o dos jugadores, pero no sabes quizás ni cómo se llaman realmente, su nombre de verdad. Sabes su apodo. Y Duke Tango fue el culpable de poner muchos apodos a jugadores, porque luego repasas y preparando un poquito esto un ratito antes el episodio, empiezas a mirar y hay nombres que ni me acordaba que habían existido de jugadores. ¿Como quién? Aircraft, ¿no? Por ejemplo. Sí. Springs, que ya fue al final, pero Springs estaba muy bien, era bastante bueno. Springs que saltaba en horizontal, ¿eh? No saltaba para adelante, para arriba casi. Sí. Uno que me hacía mucha gracia por el nombre y por el tipo de jugador que era de Pharmacies. A mí había uno que me hacía mucha gracia y que era muy parecido a The Pharmacies. Bad Santa, ¿tú te acuerdas de Bad Santa? ¡Oh, Bad Santa! ¡Wow! Bad Santa, no me acordaba. Que jugaba siempre con un gorro de Papá Noel. ¡Qué buena! Y otro también muy parecido a The Pharmacies era Circus. Es verdad, Circus, es verdad, sí. También hay un poco tonelete, bajito. Sí. Esto puede ser un juego de tener que ir diciendo nombres, ¿no? De jugadores de N1. El 1, 2, 3 por 25 pesetas la respuesta es verdad. Jugadores de N1. Por ejemplo, Bad Santa. Spider, que Spider era más malo que la leche, pero el tío saltaba mucho, ¿eh? Y se quedaba colgado allí, claro. Se quedaba colgado haciendo ahí el Spider-Man, la foto, y venga, a los carteles de publicidad. Es verdad, había que diferenciar los jugadores que eran los handlers, ¿no? Los que manejaban el balón, y luego los finalizadores, ¿no? Los que machacaban. Al final, con el paso del tiempo y cuando esto ya pegó el pelotazo de hacer el tour tan largo, e incluso a nivel internacional, que hablaremos de ello ahora también, si te parece, llegó un momento en el que yo creo que al final los jugadores tenían como una etiqueta, ¿no? Estaban los jugadores que no sabían jugar pero saltaban mucho y finalizaban, los jugadores que manejaban muy bien el balón pero luego no tenían tiro, y luego 2 o 3 jugadores que eran un poco más todoterreno, ¿no? Que es uno de tus favoritos, yo creo, que era AO, ¿no? AO. Es que jugadores buenos había varios. Sí. Y AO era uno de ellos. De hecho, estuvo probando con Seattle un año y cosas así, ¿no? Sí. Bueno, y le hicieron un entrenamiento allí, que se veía el vídeo, pero lógicamente no tenía el nivel, ¿no? Pero jugadores que supieran jugar, estaba AO, Alimo, Prime Objective, también me acuerdo. Y The Professor sabía jugar muy bien, que luego estuvo por muchas ligas independientes. Sí.
Sí, luego ya llegaba también. siempre la eterna pregunta o el momento clave en el que alguien siempre decía, ¿este tío por qué no juega en la NBA? Sí. Es como, porque ese tío es muy espectacular, pero no puede jugar en la NBA. Correcto, correcto. Sí, sí. Además, creo que es en el documental de ESPN, estoy 99% seguro, salen varios jugadores de la NBA diciendo que ellos crecieron con las mixtapes de One y tal, y que les flipaba, pero que les entra la risa cada vez que alguien les decía, es que este tío puede Normal. jugar en la NBA, es como, tú no sabes lo que es jugar en la NBA. O sea, en la Correcto. NBA hay que 450 jugadores y este no está entre esos 450 ni de coño. O sea, el más malo de la NBA es mejor que este tío. Bueno, eso pasa, pero pasa también al revés, para lo que quieres, ¿no? Claro. En la calle, ¿no? Tú en la calle puede que no sirvas, porque tú simplemente pues defiendes y te estás abierto, pues la metes, pero la gente en la calle quiere ver otra cosa, ¿no? JJ Y Redick. Llévate a JJ Redick en su prime a jugar a cualquier cancha callejera. No, es no puede diferente, ser. No es puede ser. diferente, claro. De hecho, en los partidos del Mixtape Tour, en algunas ciudades, Angwan aprovechaba para invitar a jugadores que tenía patrocinados de la NBA, incluso a jugadores profesionales que no fuesen de la marca, pero que no tuviesen contrato con ninguna otra empresa, aprovechaba y los llevaba. Y recuerdo, por ejemplo, un año que Ricky Davis, no sé si nuestros Sí, oyentes hablarán de él, jugó varios partidos del Mixtape Tour contra el equipo de Anguano. O sea, él jugaba, por decirlo así, con los aspirantes, ¿no? Con la gente de la sí. ciudad. Skip to My Lou jugó algunos ya estando en la NBA. Y recuerdo otros jugadores de Speedy Claxton también jugó alguno. Me atrevería a decir que Bayron Davis también. Incluso un jugador que no es NBA por los pelos y que es muy querido en este podcast, como Corey Homicide Williams, Eh, jugó también algún partido del Mixtape Tour. De hecho, el de Homicide es muy reconocible porque fue en Denver el año que Homicide estaba haciendo el training camp con los Denver Nuggets. Angwan tiene parada de su tour allí en la ciudad y le invitan a jugar porque, bueno, yo creo que ellos piensan, un tío de playground, un tío que puede encajar aquí, tal y cual. Y Homicide siempre que le preguntan por el tema, dice que él, su objetivo en aquel partido era demostrar que los jugadores de Angwan no eran jugadores de baloncesto y que muchos de ellos ni siquiera eran jugadores de playground, que eran pues lo que hablábamos, ¿no? Especialistas. Y en ese sí. partido, Homicide creo que hace algo así como 30 y tantos puntos y el equipo de Denver o el combinado de Denver gana a Angwan en uno de los pocos partidos que perdieron en aquel tour. Ujú. ¿Verdad? Sí, sí. O sea que al final incluso profesionales del básquet y gente de los circuitos de playground y todo, poco a poco les fueron cogiendo un poco de gato también ahí, un poco de manía a los jugadores de Anguan. Bueno, en su momento tuvieron mucha promoción, eran jugadores conocidos, famosos. Al final, la gente de baloncesto o que seguía un poco el baloncesto conocía mucho más a los jugadores de N1 que al jugador número 7-8 de jugadores de NBA, de Sí, un jugador número 7-8 de un equipo NBA. sí, sí. Incluso de hecho, ya no solo con la NBA, sino también con el baloncesto de playground, en las mixtape, justo de las que hablabas tú antes, ¿no? La 7, la 8, empiezan ellos a recuperar algo que hacían al principio, es que cuando viajan a ciudades de Estados Unidos con mucha tradición de baloncesto callejero, organizan partidos al aire libre con jugadores de la ciudad. Si no recuerdo mal, no sabría decir qué mixtape era, pero juegan en Dykeman contra un combinado de jugadores Mm. del torneo de Dykeman, juegan también en Barry Farms, juegan en Venice Beach, y lo que hacen es que juegan contra, por decirlo de alguna forma, estrellas del playground de las ciudades. Y ahí sí que se montaban buenos pollos de Ahí sí que no muchísima se jugaba. gente viendo Ahí los iban a jugar. partidos, Pero ahí iban a jugar mucho también. pique, ¿verdad? ¿Te Sí, acuerdas de sí. jugadores que les robaban un balón y se encaraban? Y ahí no había truquitos ni alley-oops como seña distintiva. Ahí era básquet de verdad, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Claro, pero al final, cuando tú estás haciendo un mixtape tour, necesitas jugadas, necesitas material. Entonces, la gente va a ver eso. La verdad que muchas veces la búsqueda de eso era muy forzada. Sí, Era muy forzada.
Ese era el tema. Y dejabas de jugar a baloncesto. No salía tan espontáneo. Además, ahí me sirve incluso para, bueno, pues para aprovechar y sacar a raíz un tema que yo creo que encima de ti sobre todo te va a dar mucho que hablar, y es cuando Angwan explotó hasta el punto de convertirse en internacional y empezó a hacer partidos o un mixtape tour por todo el mundo, viajando a Europa, viajando a Asia, viajando a Sudamérica, y quizás ahí yo creo que es donde se vieron más las vergüenzas de Angwan, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Cuando el mixtape tour era en Estados Unidos y a nosotros nos llegaban los vídeos o los resúmenes o las mixtapes en sí mismas y era un highlight detrás de otro, tú podías decir, bueno, puede ser que es imposible que todo el partido sea así, pero por esto es la bomba, ¿no? Pero de repente cuando vinieron a jugar a Barcelona o a Madrid o cuando estuvieron en Francia, ya conocías a gente que había ido a los partidos o gente que había jugado a los partidos y te decía, tío, es que esto no es así. Es que estos tíos a lo mejor han intentado 30 alley-oops y han hecho 4. Y al final, sí, por el espectáculo, por la música, porque están ahí tus ídolos de la infancia o como quieras llamarlo, tú el partido pues lo disfrutas, pero al final lo que tú dices, para conseguir esas jugadas hay que intentarlas y intentar no siempre significa conseguirlas. Y, pero esos ejemplo, son los highlights, ¿no? Esos son los highlights y luego claro, son los partidos de verdad. Por eso la gente que solo ve highlights y opina de highlights, pues bueno, son los que preguntan luego por qué no están en la NBA, ¿no? Porque solo ven highlights. Las mixtapes de Angwan fueron los primeros condensed, ¿no? Sí, totalmente. Fueron unos highlights muy bien montados. Pero, por ejemplo, en Francia, ellos jugaron en Francia el primer tour internacional contra un equipo de chavales de playground franceses que se lo tomaron en serio y que los tíos iban a meter canasta, los tíos iban a defender, los tíos iban a dar palos y los de Angwan tuvieron que parar el partido y decir, oye, vamos a calmarnos, que esto no es así. Y es como, bueno, esto no es así, a lo mejor allí, pero aquí sí, ¿sabes? Sí. Y de hecho, una de las mayores, o por lo menos yo que la viví en primera persona, una de los mayores, no sé si fracasos, pero a lo mejor sí decepciones de Angwan para mí, fue jugar el partido de Angwan de Madrid en 2005, que obviamente siempre lo recordaré como una experiencia brutal, pero ahí es donde de verdad te das cuenta de, ostras, es que estos tíos intentan muchos trucos, intentan muchos highlights, pero a lo mejor del partido de Madrid, luego en una mixtape salen 4. O mucho, sí. Y recuerdo aquel partido como la experiencia de vivirlo en primera persona, de participar en él, pero luego en frío decir, ostras, es que tampoco era tan bestia como yo me imaginaba, ¿sabes? Claro, ellos empezaban jugando entre ellos. En Barcelona jugaron entre ellos. Se metieron un par de invitados, pero era jugar entre ellos. Luego el tema de, bueno, vamos a jugar, vamos a demostrar que somos buenos, vamos a jugar contra los locales. También es muy diferente jugar en España a jugar en Francia, donde el nivel físico es mejor. Es mejor. O cuando también hacían el Asia Pacific Tour, ¿no? Y se iban a países donde ellos eran muy superiores físicamente. Sí. Claro, es que el tema de jugar a baloncesto al final, pero a nadie le interesa ver un partido de baloncesto entre jugadores que tampoco son tan buenos. Ese es el tema. Entonces, lo que llama la atención es, quiero ver jugadas. Quiero irme a casa habiendo visto 3 o 4 highlights. Y bueno, y de eso se trata. De eso al final es una imagen de la marca. Es una imagen de la marca. Y al final la marca necesita vender ropa y vender, sobre todo, zapatillas. Sí, que al final y al principio era su objetivo. Obviamente, y sería ridículo, cualquiera que no lo piense así, sería ridículo el decir, claro, que estos tíos solo se mueven por la pasta. Pues claro, porque son una empresa. Pero exactamente igual que las marcas que antes mencionabas, ¿no? De Nike o Adidas o quien totalmente. Sea. Lo que pasa que yo creo que los orígenes de Angwan fueron tan guapos y tan underground que luego a mucha gente le dio o nos dio un poco de rabia que se fuesen, pues como decía hace un rato, ¿no? Se fuesen prostituyendo poco a poco. Pero al final, Angwan yo creo que es como todo en esta vida. Tú te quedas con
con lo que quieres y con lo que te gusta, ¿no? Sí. Y por un lado, pues And1 sirvió para que gente como nosotros, amante y devota del Playground, pueda cerrar la boca cuando alguien dice, ya, pero los jugadores de Playground nunca podrían ser jugadores de baloncesto profesional, y Rafael Alston jugó unas finales de la NBA con Orlando siendo el titular, y Sí. jugadores de Playground que tú y yo conocemos de cerca, han hecho carrera en Europa, en España, cuando la Liga Española era súper potente, en Francia y en otros países. O Corey Homicide Williams ha sido MVP de la Liga Australiana, cuando la Liga Australiana estaba empezando a despegar como una liga potente a nivel internacional, o potente en el sentido de coger muchos jugadores con carreras un tanto discutibles en la NBA, pero que tienen recorrido luego en el baloncesto internacional. Y eso se ha conseguido gracias en cierto modo a And1. Yo Sí. creo que es impensable decir que el base titular de uno de los dos equipos de unas finales de la NBA es un tío que salió de las canchas callejeras. Pues seguramente si And1 no existiese, nadie sabría que ese pavo que se llama Rafael Alston en realidad es más conocido como Skip to My Look que por su nombre de pila, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa que Lo que hizo Anguan es eso, es lo que evolucionar el baloncesto. No recuerdo qué documental era, si el de ESPN o el de Netflix. Creo que fue el de Netflix o el de ESPN que has dicho tú antes, que salen bastantes jugadas de jugadores que hacen ahora. Esto lo hacíamos nosotros ya, ¿no? Lo sí. hacíamos hace 20 años. Y es verdad, lo que, bueno, muchos jugadores ahora ya actuales, quizás no tanto, pero de hace pocos años han crecido con eso. O sea, han evolucionado, lo han mamado. O sea que igual ha ayudado al baloncesto Claro. a evolucionar. Y no solo eso, sino también en su momento con zapatillas a un precio económico. Luego, cuando ellos empiezan a firmar a jugadores como Kevin Garnett, Sprewell, y sacan zapatillas a un precio bastante más caro, ya, bueno, lógicamente, tienen que vivir, ¿no? Claro. También el protagonista del número 8, KD, empezó con zapatillas de gama media, ¿no? Porque quería tener un precio y al final ha tenido que, bueno, la marca al final viven para eso. La marca viven de esto, ¿no? Pues N1 ayudó mucho al baloncesto de la calle. Luego intentaron, como todos, ayudarse también a ellos mismos, lógicamente, prostituyéndolo. Un poco, ¿por qué no? Pero, bueno, tampoco creo que se hayan aprovechado del todo o hayan destrozado el baloncesto de la calle. No, en absoluto. Y de hecho, yo creo que ahí está un poco también el criterio de cada uno y la forma de cómo cada uno se deja influenciar más o menos por las cosas, ¿no? And1 puso sobre la mesa el baloncesto callejero. Muchísima gente de la que hoy en día se hace pajillas con el baloncesto del Rucker Park y va a Nueva York y quiere ir al Rucker Park o quiere ir a Westport o quiere ir a Dykeman, es porque lo ha visto en los vídeos de And1. Pues si no llega a ser por And1, el Rucker Park no sería ni siquiera punto turístico para los viajes de baloncesto, por decirlo así, ¿no? Y lo conocen por And1. Si luego tú, a partir de And1, has querido informarte un poco más, has querido conocer un poco más, has querido saber qué es el baloncesto callejero al margen de esta marca, pues te puedes encontrar una auténtica cultura y un auténtico espectáculo, ¿no? Con leyendas del baloncesto de asfalto que nunca en la vida han pasado por And1 o que incluso están muertos antes del nacimiento de And1, y eso ya depende de cada uno. Tú puedes engancharte a la NBA por los Golden State Warriors de Stephen Curry, pero luego ya depende de ti saber quién era Michael Jordan, quién era Magic Johnson, quién era Will Chamberlain o quién era Pistol Pete. Es decir, son gente que no son de tu generación, que no son de tu época, por decirlo así, pero que si a ti de verdad te gusta el básquet o cualquier otro deporte, pues tú te interesas, ¿no? De repente, lo siento por traer un ejemplo futbolístico, pero ahora se muere Pelé y mucha gente de chavales jóvenes no saben quién es Pelé. No saben quién es Pelé porque tampoco se han interesado por ello, no porque el fútbol de hoy en día haya querido enterrar a las leyendas del pasado. Pues lo mismo pasa con And1. And1 puso sobre la mesa el baloncesto callejero y luego ya cada uno hizo lo que quiso. O bien te quedaste con lo que te iban dando en píldoras la gente de And1, o bien ibas un poco más allá, investigabas, y hoy en día con la potencia de Internet puedes tener acceso a muchísimas otras cosas
al margen de Angwan. ¿Prostituyó el baloncesto callejero? Yo creo que quizás prostituyó su propio concepto de baloncesto, ¿no? El propio concepto que ellos crearon, del mixtape tour y tal, yo creo que sí, que lo prostituyeron y lo acabaron jodiendo. Pero ahí está en cada uno el pensar que el baloncesto callejero era solo Angwan y entonces por esa regla de 3, pues sí, prostituyeron el baloncesto callejero, o el decir, bueno, estos la liaron parda con su producto, pero aquí hay muchísimo más básquet de asfalto del que nosotros nos podíamos pensar. Y al final también ahí todo el mundo es culpable bueno, pues de lo que se pueda decir o no de una marca como Angwan, que yo creo que de verdad hizo mucho más por el básquet callejero de lo que a veces nos pensamos. Sí, totalmente. Fueron al final los que lo hicieron internacional, lo hicieron llegar a más gente, gracias a las mixtapes, que podemos rajar de las mixtapes o lo que sea. Lo que consiguieron las mixtapes es que llegara a todo el mundo, de que cualquiera viera y dijera, wow, ¿qué es esto? Claro. Y a partir de ahí es lo que dices tú, ¿no? Luego ya es faena tuya, ¿no? De ver qué hay más aparte de eso. Que no todo se queda en eso, ¿no? En 4 jugadas, en 4 highlights, o en 4 trucos o movimientos. Sí, que tú también tienes que saber que, pues es eso, es como si vas a ver un partido de los Globetrotters o un espectáculo de los Globetrotters y cuando hacen cualquiera de esos teatrillos, tú te cabreas y dices, es que esos son pasos. Vamos a ver, muchacho, sí. Céntrate. Pero bueno, y al final yo creo que también, yo creo que el ejemplo está precisamente en la calle. Y es que, por lo menos nuestra generación, hubo mucho tiempo que nosotros bajábamos a las canchas a jugar e intentabas replicar algunos movimientos, intentabas crear movimientos a partir de los trucos que habías visto y cosas así. Y creo que esa es la influencia más grande que ha dejado Angwan, y es que de repente las canchas de todo el mundo, sobre todo a raíz de hacerse internacional por completo, tenían, pues igual que ahora hay pequeños proyectos de Stephen Curry tirando triples de 10 metros cuando no llegan desde la línea de tiro libre, pues en esa época a lo mejor había muchos, o éramos muchos, los proyectos de Angwan intentando hacer un caño cuando en realidad no eras capaz de pasar el balón ni entre tus piernas, ¿no? Pero creo que esa es un poco la clave, que al final las calles hablan y los chavales en la calle queríamos jugar como jugaban los de Angwan. Entonces vestían los de Angwan. Sí, viendo alguna imagen ahora decía, hostia, echo de menos la ropa tan ancha. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Quizás era un poquito extremadamente ancha en algunos casos, ¿no? Sí, pero al final pues era un poco la tendencia que ellos crearon, y a nosotros nos molaba más bajar a las canchas con una camiseta de Angwan que de repente con una camiseta Nike. O sea, entre los chavales, entre la chavalada, ya no se llevaban las camisetas Nike, sino que empezábamos a vestir pues con esas camisetas Angwan, con esos mensajes de trash talk, ¿no? Que muchas veces en inglés y a ciertas edades quizás ni entendíamos, pero crearon una tendencia, al igual que Iverson creó esa tendencia en la NBA que acabó con el dress code de la NBA, de decir, a ver, los jugadores de la NBA no pueden vestir como raperos o como expresidiarios. Y ellos, yo creo que se convirtieron un poco en la voz de toda esa gente que quería pues una alternativa a lo que estaba estipulado y a lo que estaba escrito, y Angwan fue esa alternativa, pero de largo además. Entonces, el futuro de Angwan, porque bueno, Angwan la compró una compañía que tiene otras marcas como Avia, que fue una marca que en su momento hizo zapatillas de baloncesto en los 80, y que sigue vendiendo. Bueno, en Amazon puedes comprar zapatillas Angwan, he visto. Y sí, ¿no? Sí, y bueno, no sé si han vuelto a sacar otra vez por tercera vez las Tai Chi Mid. Son zapatillas que siempre me han dicho que son muy cómodas, pero nunca las he tenido. Entonces, ¿cuál es el futuro de Angwan? ¿Cómo se presenta? ¿Van a hacer algo especial para el 30 aniversario? ¿O están gastando ahora todo en documentales recordando de lo que éramos y, oh, qué pena que se acabó la gallina de los huevos de oro? ¿O qué pasará con Angwan? Hombre, yo creo que Angwan ahora mismo es, a lo mejor suena un poco bestia decirlo así, ¿no? Pero es como una marca residual en lo que es sí, ahora mismo sí. El básquet, y se puede poner a la altura de
de cualquier marca pequeña que patrocina o que es el proveedor de equipos de LED, LED Plata, EVA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que serían estúpidos si ellos no aprovechasen el 30 aniversario para, quizás no para decir seguimos aquí, porque es muy posible que económicamente y en cuanto a infraestructuras Angwan no pueda permitirse el lujo ni siquiera de aspirar a ser lo que fue, pero sí para algo que tú y yo hemos hablado muchas veces a raíz de crossover, y es que cuando nosotros decidimos parar de hacer crossover en papel y todo, siempre nos decíamos, Filipis, o sea, acuérdate que antes que nadie lo hicimos nosotros, ¿no? Yo creo que Angwan debería hacer un crossover en ese sentido y decir, oye, acordaos que antes que nadie nosotros ya hicimos esto y la liamos, y recordar los orígenes de la marca. La marca, básicamente, y para por si alguien se lo está preguntando mientras nos escucha, murió por desavenencias con los jugadores. Es decir, los jugadores del Angwan Team empezaron a alzar la voz, empezaron a reclamar más dinero, empezaron a reclamar una serie de condiciones que ellos pensaban que se merecían y que no tenían, y acabaron rompiendo con la marca hasta el punto de que desapareció el tour, desapareció cualquier aspiración de hacer alguna mixtape nueva y se convirtió en una marca de básquet propiamente dicha para bueno, pues para clubes, para institutos, para universidades y cosas por el estilo, ¿no? Los jugadores de Angwan intentaron hacer un Angwan 2.0 creando un tour que ellos llamaron Ball for Life, ¿no? O Ball for Real. Bueno, Ball for... sí, aquí también he visto, ni me acordaba, ya la memoria ya no te hace que no te acuerdes de estas cosas. En el número 0 de crossover, en breves, hay un Sky Streetball Syndicate. Era como una nueva crew que estaba Main Event, Shane the Machine, Halman Amazing, Spider, High Octane, Pat the Rock, Pharmacies, incluso Joe Bexey. Me acuerdo de Joe Bexey. Sí, joder. Ellos intentaron trasladar Angwan o hacer Angwan por sus propios medios y el Ball for Real que era que estaba detrás esta crew de la que tú hablas, intentó crear un tour y de hecho un año lo hicieron, un verano, pero claro, no llenaban estadios, no tenían la misma repercusión y tú dices, ¿por qué? Si son los mismos jugadores. Pues porque detrás no tenían todo el empuje de Angwan y sobre todo no tenían el respaldo de una serie de marcas que sí que estaban dispuestas a arrimar el hombro con una compañía como Angwan que estaba consolidada en el mercado, pero que no querían arriesgarse a patrocinar de repente un nuevo tour que ha salido de la nada con jugadores que se han ido de Angwan dando un portazo y de los cuales tampoco sabes si te puedes fiar. Eso duró un verano y tuvo muy mala acogida por parte del público en cuanto a venta de merchandising y de venta de entradas para los partidos, y al final yo creo que se disolvió por completo ya no la alternativa que ellos proponían de Angwan, sino el propio concepto del Mixtape Tour elevado a cualquier otra crew o a cualquier otra compañía. Pero claro, es el que muriese eso no quiere decir que Angwan muriese. De hecho, Angwan patrocinó a varios equipos de la Liga CB, si no recuerdo mal, Estudiantes de Angwan. Gran Canaria, Lleida, bueno, varios equipos, sí. Y ha seguido haciendo cosas a medida que pasaba el tiempo, cada vez a nivel más pequeño, pero es eso, lo que tú decías de ¿qué pasará ahora? Pues yo creo que serían bobos si no tirasen un poquito de no sé si de ego o de orgullo o de qué, pero para recordarle al mundo de, oye, nosotros somos los que hicimos esto. Yo creo que sería además bonito y que gente que como, por ejemplo, como yo, raja de muchos aspectos de Angwan como marca, estaría encantado de recibir eso, igual que me he zampado el documental de Netflix, igual que me he zampado el documental de ESPN, porque al final es parte de, bueno, pues de tu juventud o de tus de lo que somos claro. También al final. Hemos crecido con ello. ¿Sería posible que alguien, otra marca o alguien independiente hiciera otra vez como una gira, un mixtape tour como este estilo? ¿O al final ya lo hacen los Globetrotters que más o menos van sobreviviendo? Porque aquellos, al final, los mixtape tour, el equipo en One era los Globetrotters de la calle. Sí. Yo no lo veo claro, no sé cómo lo ves tú, Filipe, pero yo no veo que hoy en día a la gente ni siquiera le interese eso. Porque si recuerdas,
joder, hace ya un huevo de tiempo. Ahora, según le iba a decir, me he dado cuenta. Cuando el lockout de 2011, es decir, hace ya la tira de años, varios torneos callejeros de Estados Unidos empezaron a hacer partidos en plan rivalidades, ¿no? Se hacían partidos entre un equipo de jugadores callejeros de Nueva York que juntaban a lo mejor del Racker, de Dykeman, de Westford, de tal, y jugaban contra un equipo de Washington y jugaban contra un equipo de Los Ángeles porque allí tienen la Drew Lee y crearon ahí como rivalidades, ¿no? Y funcionó muy bien porque había jugadores de la NBA. Si tú eso mismo lo organizas sin jugadores de la NBA, yo creo que no tendría ni la mitad de tirón que tuvo entre un público que deseaba ver baloncesto a toda costa, pero que no lo tenía porque no había NBA, ¿no? Y yo creo que hoy en día pasaría lo mismo. Tú ahora mismo organizas la pantomima que es el All-Star de la NBA. Tú lo haces a nivel internacional y petas estadios, pero tú ahora mismo traes a unos tíos que dices que son jugadores de Playground de Estados Unidos y los llevas, pues yo qué sé, al Within Center, al Palau, y yo no creo que haya un interés general por ello. No, el tema siempre es quién será el siguiente, que a lo mejor no es este estilo, no es una marca, ni es un equipo, ni es que le da otra vuelta de tuerca al baloncesto, ¿no? Y consigue, pues, eso, petarlo. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién marcará a la siguiente generación de niños y niñas que empiezan a jugar a baloncesto? Fíjate, ¿no? Que yo creo que, en cierto modo, eso ya estaba a punto de pasar. Con el Quai 54. ¿Cómo me gusta ese silencio, Filippi? Porque es que te has quedado pensando. No, me has dado, claro. Me has metido una cosa en la cabeza para darle vuelta, sí. Yo creo que desarrolla. Jordan Brand ha explotado muchísimo el Quai 54. De hecho, parece que Jordan Brand es quien ha inventado el Quai 54, ¿no? Porque tienen su línea de ropa, es verdad, sus zapatillas, todo. Y yo creo que el Quai 54 ha tenido años de muchísima repercusión internacional por el hecho de contar con algún jugador NBA jugando, que tampoco es que fuese extremadamente importante. El año que estuvimos tú y yo juntos, por ejemplo, fue Billombo, ¿no? Que ganó el torneo y todo, pero que no es un jugador de superélite de la NBA, pero sí que ha tenido mucha repercusión internacional porque ha llevado a jugadores de superélite de la NBA a ver el Quai 54. El contar con Carmelo Anthony, con Kemba Walker cuando estaba en su peak, con Zion Williamson, con un montón de jugadores que ha acercado a la gente de la calle y yo creo que eso es importante para ganar repercusión. Y el Quai 54 yo creo que estuvo a punto de hacer un and one en ese sentido, ¿no? La putada, pues como para muchas otras cosas, fue la pandemia también que acabó un poco con la continuidad que tenía el torneo. Sí, no sé, yo creo que ellos también, quizá me equivoque, pero yo creo que ya alcanzaron su pick hace años. Yo creo que... Porque al final el secreto no es el baloncesto lo que pasa en la pista, es todo lo que pasa, no solo en la pista, sino fuera. La grada, en el público. Siempre he dicho que el secreto del Quai 54 es el público. La música, final, los conciertos y tal. Es un evento de cultura hip hop, en que el baloncesto es un elemento más. Y es una celebración de mucha gente en Francia, ¿no? Me parece que también de ahí no creo que evolucione a mucho más y que eso quizás la gente al final no es que se aburra, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Y la gente siempre busca cosas nuevas. ¿Qué será? No tengo ni idea, si no lo diría. O lo haríamos nosotros, lo montaríamos nosotros, pero ¿qué será lo siguiente? ¿Quién será la próxima marca, ¿no? Porque aparte de N1, y también tenemos ahí un tema para otro programa, que ya lo hemos hablado, otra marca que también de gente de baloncesto para el baloncesto fue K1X. Sí. Que al final también viene una marca. Con toques diferentes, pero también una marca que cuidaba mucho el aspecto de bowlers, ¿no? Que los bowlers decíamos quiero N1, ¿no? Pues quiero K1X, ¿no? Y vestir K1X. Un poco ¿no? Sí, que también es otra marca que, bueno, con el paso de los años pues ha ido desapareciendo un poco.
no poder competir contra las marcas grandes, ¿no? Con Nike sobre todo, Adidas, que son las dos más potentes, pero yo creo que volverá a salir alguna marca empezando desde abajo, que irá creciendo, que pegará pelotazos con algo, y habrá, pues bueno, lo que hizo One pues se repetirá. No sé quién lo hará, pero esperemos que lo haga pronto y seamos testigos. Eso te iba a decir, y que nosotros lo veamos, que para eso le hemos dedicado este podcast de 1 hora a la marca de nuestra juventud. Y bueno, pues que esperamos que os haya gustado, esperamos que os haya valido a los que no tenéis tanta idea del asunto para acercaros un poquillo más. En YouTube está todo, YouTube es vuestro amigo, así que nada, yo no sé si nos dejamos algo más, Felipe, yo creo que no, ¿no? Si nos dejamos algo, que seguro que sí, pues ya haremos un en One, ¿no? Volumen 2. Ya haremos un extra, haremos un en One. Filipi, nos vemos y nos escuchamos, que la gente no lo sabe, pero tú y yo nos vemos mientras hacemos este y nos vemos también en persona, más de lo que grabamos podcast. Más que con los podcasts. Eso está bien. Filipi, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta la próxima. Venga, hasta luego. See you.